Hola a todos, soy Jorge Ufano de la web clasesdebolsa.com y en este vídeo vamos a analizar la sesión de trading que realicé el miércoles 25 de mayo del 2011 y en la cual pues no me siento muy orgulloso de ella, pues creo que cometí un error a mi juicio grave, que es cortar una tendencia en curso, más que cortarla, que sería aún más grave, subir los stops agobiando al precio, es decir, subir los stops inapropiadamente quizás a un punto en el que consideramos o consideraba legítimo y que al final nos hace quedarnos fuera de una tendencia en marcha. Entonces vamos a analizarlo tranquilamente, cuáles fueron los pasos. Y lo primero que vamos a ver es el análisis previo que habíamos hecho de la sesión del 25 de mayo, que realicé el 24 por la noche, el martes, y que publiqué en clasesdebolsa.com. Entonces analizamos el Standard Poor's 500 para ver un poco cómo estaba algunos de los índices internacionales, algunos de los índices directores, en qué momento de la sesión estaban, y también el IBEX 35, puesto que íbamos a operar en su futuro. La sesión la íbamos a hacer en el futuro del IBEX 35. Entonces, bueno, tenemos en primer lugar, como digo, el análisis que podéis leer de clases de bolsa buscando la fecha 25 de mayo, análisis del IBEX y del Standard Poor's 500, que lo tenemos, y bueno, centrándonos para resumir la situación que veíamos en nuestro IBEX 35, veíamos que habíamos abierto el lunes 23 de mayo con un importante hueco a la baja que no se había cerrado. Consideramos que en el IBEX, ya lo he dicho en algunas ocasiones, los huecos tienen muchísima fuerza. Es decir, cuando se produce un hueco, justamente el mínimo del día anterior a la formación del hueco suele actuar como fuerza de resistencia. Entonces hay que tener esto en cuenta. En otros índices es menos relevante, pero en el IBEX hay muchas órdenes que se acumulan, no sé si son sistemas automáticos, muchos operadores que se acumulan justo para vender. Luego, ahora lo vamos a comprobar en un gráfico, justo en el momento en el que se llega o el IBEX repunta después de haber abierto, como digo, un hueco hasta esa zona de mínimos del día anterior al que se crea hueco, que es esta zona de aquí. Vamos a, como digo, no os preocupéis, vamos a verlo ahora en un ejemplo en gráficos de 5 minutos. Esto es un gráfico diario y entonces veíamos nosotros que habíamos estado 2 días oscilando en una zona un poco perdida de nadie, intentando justamente, bueno, una zona muy importante, que era la zona de soporte, aproximadamente los 10.050 que tenía el IBEX en las últimas semanas. Esta zona en la que se había caído y se había rebotado a mitad de marzo. Entonces el IBEX había abierto un hueco, no había continuado la tendencia bajista el lunes, se había quedado oscilando un poco errático en esa zona sin saber qué hacer, y el día de hoy, pues después de 2 días en los que la volatilidad había descendido y nos habíamos quedado en esta zona, me parecía importante la sesión de este miércoles 25, debido a que había dos opciones, o contemplábamos dos opciones. Una era que finalmente se cerrase el hueco y que el IBEX rebotase hacia la zona de los 10.400 aproximadamente. Si se cerraba el hueco había espacio para llegar a esta zona. Creíamos que llegar a esta zona, el escenario más probable o con mayor probabilidad, se volviese a caer, al menos para volver a tentar una vez más el soporte y probablemente para ya romperlo. Pero bueno, no nos preocupaba. Nosotros mirábamos al corto plazo la sesión de trading y lo que pasase el jueves, o sea, lo más probable es que si rompiéramos esta resistencia, no fuésemos a la zona de 1400, lo que pasase ya el jueves ya lo contemplaríamos en la sesión del miércoles. Siempre es bueno tener un escenario global de lo que está pasando para afinar un poco más en el trading, pero nosotros, en principio, con mi sistema, con el que opero, que solo que opero intradía en el IBEX, con este sistema, precisamente no necesito saber qué ocurre jueves, qué ocurre viernes. Todo va a acabar seguro antes del cierre del miércoles y va a cerrar mi operación, pues alcista, bajista. Entonces contemplábamos la posibilidad del rebote, que podíamos cogerlo y que era un tramo de 200 puntos, que son unos 2.000 euros en el futuro del IBEX, muy interesantes. O la otra opción era que el IBEX no pudiese rebotar tan siquiera, incluso nos pudiese abrir con un hueco a la baja en estos niveles y tuviese un nuevo tramo a la baja fuerte, que era lo más probable después de una tendencia bajista que tenemos. Puede haber el rebote, pero también podría haber esa corrección mayor. Y creíamos que de superar el soporte de los 10.050, de 1.000 puntos, había una zona aquí muerta, muy grande, en la que con menos probabilidad hubiese órdenes de compras fuertes que estarían situadas, como digo, en 10.000, 10.050, por eso son el soporte, y que de los osos vencer esta zona, pues probablemente se refugiarían las órdenes de compra fuertes en la zona de 9.400, 9.200, esta zona de aquí más o menos, por lo que esta zona es muerta y en muchas ocasiones cuando se rompe un soporte de verdad, sin que sea una falsa ruptura como las que estuvimos viendo el otro día, pues mucha gente que estaba aguantando por aquí compra tiene que cerrar sus largos, más toda la gente que
que quiere este tramo porque se rompe soporte, que abre cortos, se forman tramos en los que se baja de manera muy virulenta en un periodo de tiempo muy pequeño. Se podía formar también en el lado bajista esto y por lo tanto pensábamos que era un buen momento para abrir una operación intradiaria siguiendo la tendencia del día, porque pues, podíamos ir o bien a la zona de 10.400 y nos íbamos para arriba, o bien a la zona y coger un buen tramo, o bien a la zona de 9.600, 9.800 y nos íbamos para abajo y coger también un buen tramo. Entonces el análisis previo yo creo que fue bueno y lo primero que nos ocurrió fue, esto nos ocurre, bueno, estamos viendo, aquí tenemos la sesión de lunes y martes que acabamos de ver estas dos velas de aquí, son en gráfico, que es el gráfico diario, son en gráfico de 5 minutos toda esta zona de aquí. Estos son 2 días, justamente la apertura con hueco, y los días lunes y martes la tenemos aquí recogido. Hasta aquí el lunes del IBEX y hasta aquí el martes. ¿Qué ocurre? Pues que esta mañana, sorprendentemente, el IBEX abre con un nuevo hueco a la baja y bastante fuerte, no tan fuerte como el del lunes, pero aproximadamente 60 puntos. Y esto nos deja ya un poco con unas nuevas variables que hay que analizar. Porque un priori con este segundo hueco, con lo que al IBEX le cuesta superar un hueco que se produce, que suele actuar como resistencia, ahora ya tener dos por encima, nos hace pensar, uy, pues quizás largos no debo de abrir, porque si abro largos voy a tener que dos huecos. Probablemente el IBEX en muchas ocasiones se va a quedar clavado en 10.000, va a subir, eso sí, desde los 10.070 más o menos. Si estamos operando largos en tendencia, pues tendríamos que abrir 10.070, 10.075. Vamos a llevarlo muy probablemente hasta la zona de 10.100, pero es que son 25 puntos para un trader en tendencia en intradiaria no compensa abrir una operación para ganar tampoco. Entonces, vamos a tener aquí ese tope, ese tapón, y luego por arriba vamos a tener el tapón en los 10.880 siempre y cuando se pasase este primer tapón. Por lo tanto, en principio, la operación larga, si la tendencia se volca alcista, para, como digo, que soy yo un operador en tendencia intradiaria, no era tan apetitosa como una posible tendencia bajista, operación corta que se rompiese ese soporte que nos fuésemos para abajo. Entonces mi primera duda del día era, sabía que el corto lo iba a abrir y mi primera duda era si abrir el largo o no. Finalmente decidí hacer caso a mi sistema, que es el que me marca en qué momento hay que abrir largo o corto, y dije, bueno, si el sistema marca largo, yo me voy a meter largo, aunque piense que la operación puede salir bien. Y así hice. Y bueno, en este sentido sí que me siento orgulloso de haber seguido las pautas que ofrece mi sistema, porque la verdad es que estuve dudando. Realmente cuando abres aquí el mercado tienes nuevas variables. Esto es un poco también, como sabéis, soy jugador de póker y es un juego que se basa el Texas Hold'em, que está ahora tan de moda, en tomar decisiones con incertidumbre, con información imperfecta y en la cual cada decisión es diferente en sí porque siempre hay numerosas variables, en este caso serían los jugadores, las pilas de fichas que tiene cada uno, el momento del torneo en el que estamos, etcétera, etcétera. Son variables que nos aparecen de repente y que tenemos que reevaluar nuestra decisión y tomar una decisión diferente porque ha entrado una variable nueva. Pues todo el trading es una cosa parecida. Aquí tenemos también que tomar decisiones con incertidumbre, con información imperfecta, tanto en póker como en bolsa, intentando, o en trading, intentando que todas nuestras decisiones tengan esperanza matemática positiva a largo plazo, es decir, EV positiva, no juzgar una decisión por los resultados, no hay que ser resultadista por el resultado que hayamos tenido en una operación, sino por el resultado que tengamos después de haber hecho 1.000 veces esta operación o 1.000 veces una jugada concreta, una toma de decisión concreta, por ejemplo, en un torneo de póker. Entonces, aquí entra una variable nueva, tienes que reevaluar lo que habías pensado el día anterior, porque nos abre con un hueco bajista a la baja, y también como ocurre en póker tienes que hacerlo en un periodo de tiempo muy corto. Pues aquí pues tienes 15-20 minutos para decidir qué haces realmente. En el póker incluso tienes un poco menos, porque si estás jugando incluso online pues tienes a veces 30-40 segundos para tomar la decisión. Aquí tienes 20 minutos, entonces tienes que decidir si vas a tomar el largo o no. El corto yo tenía seguro que lo iba a tomar y el largo pues lo estaba dudando. Y finalmente hice caso y dije, vamos a entrar al largo. Y bueno, fijaros que justamente el valor se para unos cuantos minutos en el hueco, en lo de 1100, pero siempre suele pasar. Cuando una resistencia se rompe, en muchas ocasiones se rompe de forma fuerte. Fijaros la virulencia con la que se cierra el hueco. Esto suele pasar muchas veces. El hueco hace de tapón, pero cuando se rompe, fijaros, en 5 minutos son 50 puntos, 500 euros de ganancia. Entonces, la tendencia bajista, la alcista era fuerte y yo estaba muy contento de haber tomado la decisión de abrir largos y justamente pues, se volvió a llegar a los 10.180 puntos. Aquí tuve una primera, realmente el sistema me decía que si ese largo, como todo sistema tendencial, no tiene tope, que no tiene un precio
en el cual hay que cerrar una operación, no tiene órdenes limitadas de venta, por decirlo así, sino que hay que trabajar en tendencia y casi siempre, pues si la tendencia sigue alcista, hay que cerrar la operación en el límite, que en nuestro caso sería al final del día, porque es un sistema intradiario. Si es un sistema más a largo plazo, que opera por ejemplo un mes, pues sería al final del mes. Cada uno tiene, eso sí, luego ya su sistema, sus herramientas. Entonces, pensé en un primer momento cortar la operación de 1180, pero dije, bueno, vamos a darle una oportunidad porque sí es verdad que este hueco de aquí, si se rompe esta resistencia, nos podríamos ir, como habíamos dicho, a los 10.400 puntos. Y pues tener una operación, entramos en aproximadamente de 1070, tener una operación de 300 y pico puntos, que son 3.000 euros, que está muy bien para un día. ¿Qué ocurrió? Bueno, pero ocurrió que justamente ahí, vamos a verlo si queréis en un gráfico de un minuto, justamente en los 10.180, que era una resistencia muy potente, vamos a verlo en gráfico de volumen, vamos a centrarnos ya en la sesión de hoy únicamente, para que veáis cómo el volumen, esto es un poco la teoría también que tengo yo sobre las resistencias, los huecos. Fijaros cómo la primera vez que se tocaron los 10.180, vamos a estirar un poquito más el gráfico, estamos en un minuto, que fue el lunes, cuando... Fijaros que la primera vez que se llega a los 10.180, más o menos en esta zona, esa vela de ahí tiene un volumen estratosférico en comparación con todo el volumen del día. Siempre en el primer minuto, justo después de la apertura, y justo el último minuto antes del cierre, se suelen negociar muchos contratos, Fijaros que luego el número de volumen va disminuyendo y en diferentes puntos pues, puede aumentar por una noticia que se dé. Pues justo cuando se alcanzó el máximo, el primer, por decir así, toque al tapón, que estaba haciendo un 10.180, se hizo con muchísimo volumen, lo podéis ver con un volumen estratosférico. Luego veis que otras veces que se han tocado ese mismo nivel, como aquí eso ya en la sesión de hoy, también se hace con volumen, se llega ahí y se llega siempre con volumen en comparación con el volumen anterior y posterior, fijaros. Bueno, cada vez también menos volumen, cada vez hay menos resistencia ahí, pero fijaros que la primera vez hay muchísima gente con órdenes de venta limitada, sistema de trading, operadores en esa zona. Por eso, aunque el mercado llegue con mucha fuerza, con mucha gente deseando comprar, barren rápidamente todas esas órdenes y el mercado la primera vez suele pegar un buen pues así, cambio de tendencia brusco hacia el lado contrario. La segunda vez es un poco menos brusco y luego suele pasar que si toca de nuevo y oscila sobre la zona, al final la acaba rompiendo. Es decir, las órdenes de compra van entrando, según el valor va bajando, 10.160, 10.150, ahí encuentra órdenes de compra, sube otro poquito. Y al final se va acompañando y hasta que un punto hay un punto de rotura y el mercado suele romper. Si no rompe, pues sí que puede haber una caída muy brusca en el sentido contrario, un cambio de tendencia fuerte. Es un poco cómo funcionan las resistencias, esto era un poco off topic, por decirlo así, como un añadido a este vídeo, pero fijaros cómo, lo digo también para que penséis estrategias en resistencias, que aquí serían antitendenciales, pero sobre todo intentar verlas a la primera vez que el precio viene. Esa es la más rentable. Si vais a operar antitendencialmente con resistencia, por ejemplo, bien sea con cierre de huecos o una resistencia de cualquier otro estilo, intentar entrar, vas a entrar antitendencialmente, que tiene sus riesgos, intentar entrar el primer toque. Y ya el segundo y el tercero y el cuarto, esos no los entréis porque tienen más riesgo. Bueno, eso es lo que os quería comentar. La cosa es, lo que me ocurrió a mí en la sesión, con lo que os decía que no estaba tan contento, es que teníamos la tendencia alcista y bueno, en primer lugar, como os dije, quería cortar en esa zona de 1180, pero luego dije, bueno, no voy a cortar una tendencia que está en marcha. Entonces voy a intentar ver cómo prosigue, ver si realmente puede a la segunda o a la tercera superar ese nivel de 10.180. Si no, si puede, pues perfecto, yo me quedo enganchado y hasta donde dure. Y si no, pues me puedo subir mi stop al último mínimo relativo, por ejemplo, que haya tenido el índice y colocarlo ahí. ¿Qué sucedió? Bueno, porque el valor empezó a oscilar de esta forma. Aquí tenemos los 10.180 puntos y justamente me puse un stop justo por debajo de los mínimos, más un pequeño margen, los mínimos que habíamos tenido. Entonces, más o menos esta zona de aquí me puse un stop por debajo de este mínimo. Poco subir el stop, como digo, por eso digo, de manera inapropiada. Sobre todo porque ya explicaba en otro vídeo que en muchas ocasiones hay falsas rupturas rápidas que justamente para barrer dichos stops. Entonces, creo que a largo plazo, es lo que os hablaba antes de la EV, de la esperanza matemática a largo plazo, creo que es mejor no agobiar el precio. Es mejor no subir. Yo subí esto en primer lugar, creo que a 10.026, creo que fue, y me saltó aquí. Es mejor no agobiar el precio y es mejor. Y
tampoco nos podemos agobiar de que tenemos una ganancia de... Bueno, esto no es lo que me sucedió, pero a muchos les sucede. Yo he hablado con muchas personas que operan trading y una de las cosas más complicadas de manejar en la mente es cuando tenemos ya una ganancia abierta. Imagina que aquí en este punto yo iba ganando 1000 euros en la operación. Pues pensar, uff, a lo mejor lo pierdo todo porque mi stop está muy abajo. Mi stop a lo mejor está en el punto de entrada y como volvamos como el precio se gire justamente en esta resistencia y volvamos al punto de entrada, voy a perderlo todo lo que he ganado. He ganado 1000 euros y me quedo con 0 euros al día de hoy. Entonces subes inapropiadamente el stop porque quizás tienes ese miedo y bueno, pues el stop salta y justo el precio rebota. Entonces ahí pues te cabrea, te dices, justo, además me pasó en la sesión de hoy que justo mínimos en 10.026 y yo cerré en 10.026 y mínimos en 10.025 y justo y rebota, me parece que te estaban esperando. ¿Qué sucede? Bueno, pues ahí en ese momento tienes que estar tranquilo. Bien es cierto que si yo esta operación la puse, subí el stop, se dio otra variable más, que es que la tendencia de fondo que tenemos es bajista. Si esto mismo me sucede en un momento en el que el IBEX está siendo alcista, abre con hueca a la baja dentro de una tendencia de largo plazo alcista, de medio plazo alcista y al corto plazo un poquito bajista, pues digo, oye, no pasa nada. La tendencia de fondo, por decir así, la que me empuja de fondo, que es importante, es alcista, por tanto no tengo problemas. ¿Qué sucede? Que en el día de hoy teníamos una tendencia de fondo, en los últimos días, incluso en las últimas semanas, que es bajista, cuando el tsunami de fondo viene hacia abajo. Entonces, eso te hace ser más precavido. Entonces, bueno, puse el stop y nada. ¿Qué sucede? Que el mercado se va para arriba y bueno, ¿qué tienes que hacer cuando el mercado se va para arriba en ese momento? Pues yo fui frío, volví a analizar la situación y dije, bueno, vamos a imaginar que no me he ido. A ver, vamos a hacer otra tentativa, que es ya la cuarta a la resistencia y muy probablemente se rompa. Como todavía tenemos margen, son la 1 de la tarde, queda toda la sesión americana donde hay mucha volatilidad, tenemos margen de subida, vamos a hacer un segundo intento. Y volví a colocar un stop en la zona de más o menos de resistencia. Aquí, como siempre, salen las dudas de colocarlo un poco por encima. A lo mejor imaginemos que la resistencia es de 1180, pues podemos ponerlo por encima, por ejemplo, en 10.190, que eso puede estar bien, pero en muchas ocasiones vamos a tener un gran deslizamiento, porque cuando se rompa la resistencia se va a romper muy bruscamente y a lo mejor ponemos la orden a 10.190 y nos entra a 10.202. El IBEX es un mercado muy poco líquido y encima las resistencias se rompen con mucha fuerza y muchas veces nos quedamos con un deslizamiento grande. Entonces, en algunas ocasiones opto por ponerlo por encima y en otras justo antes de que se rompa. Le damos la oportunidad de que si vuelve a llegar ahí, como es la cuarta tentativa, estimamos probable que se vaya a romper y lo ponemos un poquito antes. Por ejemplo, 10.000, pues no sé, 176, por ejemplo. Y así llega ahí, pues ya probablemente falta un impulsillo más que le den y se rompe. Que muchas veces también pasa, que lo pones a 10.188, justo el mercado te hace la falsa ruptura que está tan de moda últimamente, toca 10.188 y de ahí es donde, o 10.190 y de ahí baja. Al final te has quedado igual y encima has entrado más tarde. Entonces, bueno, pues dije, voy a hacer como una operación nueva en la cual entramos en ese nivel. ¿Y de qué nos ponemos el stop? Pues más o menos 60 puntos, que son más o menos sí, unos 600 euros, bueno, 500 euros en este caso, porque entramos en 76. El mínimo relativo anterior habían sido los 26, pues más o menos debajo de este mínimo que puede actuar como soporte. Eso hicimos, se tocó, no se pudo, pensaba, de hecho, aquí ya pensaba, cuando llegamos aquí, pensé que íbamos a romper seguro. Se volvió a intentar, dije, esta es la buena, vamos a darnos en un par de impulsos a 10.210, 10.220. No se produjo, el mercado bajó, se produjo, no sé si aquí se produjo una noticia o cualquier susto en el mercado, bajó lo suficiente para, por un poquito, superar el nivel anterior, me saltó mi segundo stop, justamente el mercado se mantuvo por ahí unos momentos y luego pues se fue para arriba. Y luego ya, bueno, hasta ahora, teniendo un sistema de tendencia hasta ahora, ya no quise volver a probar, primero porque me volvía a poder volver a pasar lo mismo y porque ya no teníamos espacio en el mercado que daba 40 minutos de negociación para encontrar una tendencia fuerte. ¿Qué sucedió? Porque al final la tendencia alcista fue capaz de superar los 10.180, fijaros otra vez, cuando se hace con una vela, incluso si lo ponemos de un minuto es una vela así, ya que se barren muchas órdenes muy rápido, cuando se rompen las resistencias se rompen así, a lo mejor si hubiésemos puesto una orden de entrada a 10.180, hubiésemos entrado a 10.190 con un deslizamiento grande, y bueno, al final el valor se rompió y el IBEX ha cerrado el hueco en la clausura. Conclusión, resultados, pues que yo en la sesión de hoy he ganado 100 euros, he ganado 10 puntos de IBEX, entre lo que he tenido la primera operación ha sido positiva, aunque la he cortado en este punto, es decir, he ganado más o menos esto de aquí, y la segunda negativa con el stop saltado.
¿Cuánto hubiese ganado si no hubiese cortado? Pues 1.400 euros. Por lo tanto, he perdido 1.300 euros por un error de no dejar la tendencia seguir e intentar parar antes de tiempo. Es simplemente para que os fijéis que muchas veces estos son muchos debates de trading que se pueden tener sobre, primero, dónde está el punto exacto de cortar una tendencia. Es muy difícil y cada vez el mercado está siendo más sofisticado, cada vez hay más falsas rupturas y nunca queda del todo claro decir, bueno, hasta aquí, si tocamos este punto, entonces sí que va a haber un cambio de tendencia, por lo tanto el stop mío va a estar en este punto de aquí. Aquí ya va a haber un cambio de tendencia, fijaros, tenemos dos mínimos consecutivos decrecientes. Esto es un mínimo inferior a este mínimo y el cambio de tendencia no se produjo. Entonces, incluso aquí podríamos decir, fijaros, un máximo inferior a esto y un mínimo inferior a esto, y no se produjo debido a esa falsa ruptura. Por lo tanto, siempre que tengamos una estrategia tendencial, es mejor no agobiarla, es mejor no subir los stops, es mejor dejarla tranquila. Habrá días que tengamos ¿cómo lo diría? Pues no, el sacrificio que vamos a tener que sufrir vamos a tener que estar preparados la mente para sufrir el sacrificio de que llevamos ganando 100 puntos, 1.000 euros y al final la operación acaba con ligeras pérdidas o even, es decir, a cero, pero sé que a largo plazo el dejar correr los beneficios, dejar correr las tendencias en general suele ser lo que nos da el dinero anual al año, porque al final vamos a tener unas cuantas, que son pocas en los sistemas tendenciales, operaciones positivas muy grandes, que son los que nos van a compensar durante el año las pequeñas pérdidas, las muchas pequeñas pérdidas que con un sistema tendencial pues vamos a tener en cada operación. Bueno, esto es todo y espero que la reflexión os sirva a muchos a evaluar vuestros propios pensamientos de trading. Seguro que a muchos de los que estáis viendo este vídeo os sentís totalmente identificados porque en algún momento, a mí no es ni la primera vez que me pasa ni tampoco la última, pero bien es cierto que lo que voy a hacer también es verdad que alguna otra vez cortas la tendencia y ganas algo de dinero, porque también es verdad que hoy podía haber sido justamente aquí darse la vuelta y me hubiese ahorrado unos 800 euros. Si va a haber momentos, de hecho me ha pasado, en los que he cortado y me ha salido bien. Pero creo que un poco basándome en mi experiencia, a largo plazo, a nivel general, aunque reduces la varianza, tienes muchos peores resultados. Esperan, desde un punto de vista de esperanza matemático negativo, cortar operaciones a favor de la tendencia o subir los stops a favor de la tendencia por miedo a que el valor no pueda con una resistencia concreta, por ejemplo. Pues nada, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.